This program is brought to you by For over 100 years, Cubans have raised espresso to a high art. We are coffee people at our roots, and that makes the difference. Café La Llave. We put our love of coffee into everything we do. Florida Crystals recycle sugarcane to produce renewable energy for tens of thousands of Florida homes. Florida Crystals, growing a brighter future, naturally. and by the members of Channel 2. Es una tierra que cautivó al mundo por su belleza y por su misterio, por la transparencia de sus aguas tibias, por el verde exuberante de su vegetación tropical, porque esa naturaleza vibrante se reflejó en la vida diaria de su pueblo y quedó viva para siempre en la memoria y en las voces de sus hijos. You could walk almost any place in Havana and find that vitality in the street. If a pretty woman was passing by, you see the Cubans stopping whatever they were doing to celebrate, to applaud, to discuss. You walk block after block, found the Cubans outside, enjoying just walking around. Todo el mundo hacía música. Por ejemplo, en una esquina, si usted quería, organizaba una función y todo el mundo se divertía con usted y después seguía su camino. Y usted encantado, ¿no? El dinero no era el problema. Por eso, y por tantas otras cosas, cada vez que alguien pregunta por qué es tan difícil dejar de añorar a Cuba, pienso en mi niñez y en el tiempo mágico que tuve la suerte de vivir. Ahora, muchos años después, quiero que mis hijas y mis nietos conozcan la Cuba que yo conocí. La Cuba que, como dijo Cabrera Infante, todos llevamos dentro. La Cuba que va con nosotros a todas partes. Yo soy Enrique Chía y esta es la Cuba Eterna. Cuba vive eternamente en la memoria de sus hijos y hoy los invito a que me acompañen en este viaje nostálgico a través del tiempo y la distancia. La Cuba que recordamos fue creciendo y formándose a través de siglos de vida colonial, alimentándose con la riqueza de diversas culturas. The first inhabitant that came from Spain, most of them were from Andalusia, the southern part of Spain, which is the happy people of Spain, the guitarra and the flamenco. The rumba had a lot to do with the flamenco if you look at the way they dress. And then came, and that's why it contributed to this cocktail, the people from northern Spain, Asturian, Basque, Catalonian, who brought with them, I should say, seriousness in economic affairs. Then Afro-Cuban had contributed incredible, like here, with the music and the sonority and the carnivals. Una naturaleza fecunda y desbordante impulsa desde entonces las industrias del azúcar
tabaco y el café. Y el cubano producto de esa era, el criollo, amaba la tierra que lo vio nacer y se identificaba profundamente con ella. Desde muy temprano, la joven isla también fue terreno fértil para un sinfín de nuevos ritmos, y el nacimiento de cada uno de esos ritmos reflejaba lo que estaba sucediendo dentro del país en las distintas épocas de su historia. Hoy, juntos vamos a recordar cómo las corrientes que forjaron su identidad también influenciaron lo que algún día sería su más famoso elemento cultural, su música. Por generaciones, el campo cubano ha inspirado a músicos y poetas como Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, que en 1856 escribió en su décima El amante rendido. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrasada zona y un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado. Es en el campo, no en las ciudades, donde a fines del siglo XVIII surge un género musical autóctono, netamente cubano, la guajira.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. José Martí murió hace más de un siglo, pero su legado vive en sus escritos, en sus enseñanzas, en la voz de cada niño que recita uno de sus versos sencillos, en la emoción que aún sentimos cuando escuchamos esa poesía limpia y musical. Su devoción por la causa de la libertad de Cuba marcó toda su existencia. Con solo 16 años, Martí fue arrestado por su apoyo a la Guerra de los 10 años. Durante esta, que fue la primera rebelión armada en contra del colonialismo español, el adolescente Martí escribió en un poema titulado Abdala: El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Esta pasión por Cuba no disminuyó nunca. Martí, un hombre brillante, licenciado en Derecho, que hablaba varios idiomas, dedicó toda su energía, sus talentos y sus recursos al logro de ese ideal. Y mayormente desde el exilio, donde pasó casi toda su vida, Martí desarrolló una plataforma revolucionaria que fue decisiva para la independencia de Cuba. Desafortunadamente, Martí no vivió para ver el resultado de su larga lucha. En 1895, después de volver a Cuba, Martí murió en un combate en dos ríos, como él quería, de cara al sol. Sin embargo, aún hoy, su poesía profética nos recuerda al hombre que lo sacrificó todo por su amor a Cuba. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Es al despuntar como república a principios del siglo XX que el pueblo cubano comienza a desarrollar su verdadera identidad. Esta está fuertemente marcada por la herencia española, pero cada vez refleja más y más las características tropicales de la isla. En cuanto a la música, a finales del siglo anterior, se habían ido desarrollando varios movimientos musicales creados específicamente para el baile de salón. Fue por aquel entonces que un género muy importante nació de la danza y la contradanza y se convirtió en el baile nacional de Cuba, el danzón. El danzón era una cosa muy sencilla. Como era la música de Mozart, en lo clásico, era el danzón. El danzón hay que bailarlo en un cuadrito.
De ahí no se pueden mover. Ella con el abanico y están bailando, hacen sus pasos y tiene un sonsonete muy lindo, pero lo hacen sin mover las caderas. Pan con queso, guayaba no, esa era la cosa. En gran parte, la arquitectura cubana es el resultado de su historia, del pasado de La Habana como el puerto de las Américas. Nombrarse La Habana, la llave del nuevo mundo. Eso hizo que la ciudad creciera en términos coloniales de una manera muy especial y muy distinta. Durante la colonia, las tradiciones españolas predominaron. Cuando estábamos hablando de tradiciones españolas, estamos hablando del sur de España. De ahí es donde nosotros venimos. Ese sentimiento que tiene el cubano de alegría, de musicalidad, de admirar la luz, los vitrales, de refinamiento en la arquitectura cubana es islámico. La arquitectura entonces estaba caracterizada por patios interiores, arcos y vitrales de colores, filtros de luz que reflejaban el sol. Ese vitral también se estudiaba por esos arquitectos de la época, por dónde venía el sol. Porque entonces, ¿qué pasa? Que ese vitral producía dentro de la casa colores y quedaba un colorido a la casa muy bonito. La familia vivía en el patio interior, las plazas eran los patios interiores de la sociedad donde se reunían. Acuérdate que no había televisión, no había radio, no había nada, o sea, lo que había era la capacidad de reunirse. La época colonial nos dio la fundación de lo que algún día sería una arquitectura reconocida a nivel internacional. Lo que es muy importante es que en esos 380 años de colonia se desarrolló una arquitectura de alta calidad y lo mejor fue una arquitectura que nos dejó una herencia que nosotros supimos interpretar y la convertimos en arquitectura moderna. Pero fue en los años de la República que la arquitectura cubana floreció. En 56 años, 7 meses y 11 días, se hizo el 80 y pico % de esa ciudad. La obra de la República es una obra tan monumental que Leví Marrero la calificó como el milagro cubano. La República trae con ella una actitud de distanciamiento a lo español y la arquitectura refleja ese sentimiento. Era rechazo a todo lo español y de repente Cuba se afrancesó y ahí es donde viene la arquitectura ecléctica. Los mejores ejemplos los tienes en el centro gallego, el centro asturiano, o sea, el mismo Capitolio Nacional. Yo tengo recuerdo grato, lógicamente, mi tío Félix Cabarroca, que fue el arquitecto del Capitolio. Hay una anécdota que quisiera se la puedo referir ahora. A la hora de hacer el Capitolio, durante la construcción, quisieron hacer la cúpula del Capitolio más alta que la de Washington. ¿Ok? Y es una realidad, la cúpula del Capitolio es más alta que la de Washington. Pero por respeto no quisieron hacerla más alta que San Pedro de Roma. Por respeto al Vaticano. Le hicieron un poquitico más bajo que el Vaticano, pero más alta que la de Washington. Y es una realidad que existe, mucha gente no sabe esa anécdota. En la década de los 40, un grupo de jóvenes estudiantes se rebela contra la corriente arquitectónica del momento
Nicolás Quintana era uno de ellos. En el año 47, un día decidimos que aquello había que cambiarlo. Y quemamos los libros del Viñola, que eran los libros que nos obligaban a estudiar. Y una barbaridad. Pero fue una quema quirúrgica. No quedaba más remedio que hacer un golpe muy grande. Yo estuve preso. Papá no dejaba que me soltaran. Quería que me quedara en la cárcel. Pero ahí ya empieza esa inquietud de hay que hacer algo para hacer una arquitectura moderna cubana. Arquitectos ya productos de Cuba que quisieron ir al pasado y ver aquellas cosas de nuestra arquitectura colonial, traerlas al presente con las técnicas modernas y hacer una arquitectura nueva, cubana. Mira, era un baile creativo increíble. O sea, yo lo comparo con la música. La arquitectura cubana llegó a un momento, colonialmente, que se convirtió en música. Y la ciudad de La Habana, con su riqueza y variedad, se convirtió en una de las capitales más importantes de la América Latina. Una bella ciudad eternamente acariciada por el mar. We were born in Cuba in permanent contact with the sea. The sea was there. This changing color of the sea, the storm, the hurricanes, and the Cubans had a saying, ni los huracanes me alarman, not even hurricanes alarm me. And one of the poets, our poet said, hurricanes are only wind playing rumba. Lezama veía la ciudad como una sinfonía. El tema principal de la sinfonía de Lezama era el malecón, que unía toda la ciudad, abrazaba la ciudad. Y los diferentes barrios, esos eran las variantes sinfónicas. Y cuando tú unías todo eso en lo que hoy se llama la ciudad de La Habana, eso era una sinfonía musical completa. Cuba le dio al mundo muchísimos ritmos, pero probablemente ninguno ha tenido tanto impacto como el son. El son empezó de una manera rústica y, como la mayoría de los géneros musicales en Cuba, nació en Oriente. Cuando los andaluces no encuentran una explicación a un fenómeno así, hablan del duende. Y la música flamenca tiene duende y la música santiaguera tiene duende. O sea, hay algo en el aire, en el agua, en el sol, en esas montañas que en definitiva hace que de todos esos géneros que hemos mencionado, salvo el danzón, la mayoría de ellos se originan en Oriente. Tal vez el compositor más importante de todos los tiempos de la música cubana y el que mejor supo mezclar las influencias del blanco y el negro, lo europeo con lo criollo, lo clásico con lo popular,
fue alguien por quien yo siento una gran admiración, el maestro Ernesto Lecuona. El nombre de Cuba es Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona fue el más representativo de los, no solamente de los músicos de Cuba, de los artistas cubanos. En Guanabacoa, provincia de La Habana, donde nació, aprendió a escuchar y a identificarse con la música afrocubana. Y desde entonces, sus composiciones reflejaron el impacto de esas tempranas experiencias. Logra mezclar en la proporción correcta, que eso es lo importante, en la proporción correcta, lo negro con lo blanco, lo viejo con lo nuevo. Lecuona tocaba el piano desde antes de cumplir los 5 años y con solo 13 años publicó su primera obra musical. Ernesto Lecuona fue un verdadero profesional del instrumento. Ernesto Lecuona musicalizó películas en Hollywood. Ernesto Lecuona llegó a tocar en el Radio City de Nueva York en conciertos, admirado y aplaudido por el público norteamericano. La personalidad de Ernesto Lecuona es grandiosa, es inconmensurable. Y era un hombre que pudo haber hecho carrera internacional como solista de piano, sacrificó esa carrera por dedicarse a intensificar el conocimiento de la música cubana. Los que lo conocieron recuerdan al maestro Lecuona como un caballero, un hombre generoso que se dio por completo a su obra musical. Yo nunca lo vi sin corbata y sin saco. Es decir, era un maestro preocupado por su presencia personal, por su personalidad en sí. Él respetaba al público y el público lo respetaba a él. Esos conciertos no le daban dinero, o sea, los hace en la década del 30, una época económica muy mala en Cuba. O sea, un hombre que sacrificó su vida a la música cubana. Fue genial, fue un creador genial y además un dedicado. O sea, él no vivió de la música cubana vivió de él. La herencia musical de Ernesto Lecuona se ha mantenido viva a través de generaciones. Para mí, siempre es un honor interpretar su obra y la de otros grandes compositores cubanos, como Moisés Simons, que compuso una de nuestras más brillantes páginas musicales, El Manicero.
La célebre frase evoca melancolía para aquellos que vieron su cielo, que se bañaron en sus playas y respiraron la calidez de su aire limpio. Pero para aquellos que no la conocieron, quizás se preguntan, ¿es realmente Cuba tan bella como dicen? Un viaje nostálgico a la Cuba eterna nos lleva en un recorrido fantástico desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Los carnavales fueron una de las tradiciones cubanas más pintorescas y divertidas de la Cuba de ayer. Los carnavales se celebraban todos los años en La Habana y otras ciudades, y esa ocasión era uno de los eventos más esperados por los cubanos. Yo recuerdo que desde temprano
Las familias sacaban sus sillones y se sentaban en los portales, ansiosos de ver pasar las carrozas y las comparsas. Y era un espectáculo fascinante. Los bailarines, vestidos con trajes brillantes, daban vueltas a sus farolas, mientras el público entusiasmado arrojaba serpentinas y disfrutaba de la algarabía, del colorido y sobre todo de la música. En los años 40 y 50, Cuba alcanzó todo su esplendor y las ciudades cubanas rebosaban de actividad, de vida, de un bullicio alegre que lo llenaba todo. In 20 years, Havana transformed herself with new buildings, new highways, new business. Someone called Havana the city of open arms. Many who came to Havana to visit were dazzled, more than delighted by the character, the music, the women, all of that. Desde el amanecer hasta tarde en la noche, la comida era la protagonista de todos los eventos. Miles de aromas exquisitos se escapaban por las ventanas abiertas y anunciaban el estilo de vida del cubano.
había una bodega en cualquier esquina, y allí el bodeguero, sonriendo tras el mostrador, rodeado de sacos de azúcar, de arroz y de frijoles, vendía las golosinas más tentadoras. Pero era en las calles donde un concierto de pregones marcaba la personalidad de un pueblo. Yo me recuerdo que había un chino grande, con un sombrero grande, y empujaba un carretón, una carretilla, que aquello era enorme de la cantidad de cosas que tenía dentro de esa carretilla. Tenía frutas, vegetales, de todo tipo, de cebolla. Aquel hombre era una bodega ambulante. Y después pasaba el tamalero, después pasaba un hombre a caballo. Yo me recuerdo un hombre a caballo que venía con los pollos así, los iguanajos, si no recuerdo, colgados. También una cosa que recuerdo era el vendedor de frutas. Aquel vendedor que tenía aquel aparatico que para mí parecía una cosa extraordinaria, que él ponía la naranja y le daba una vueltecita y pelaba aquella naranja, y cuando la cortaba, aquel aroma de aquella fruta cítrica estaba en el ambiente, que se juntaba al olor del mar y el maíz, el maní. Era una cosa que era una mezcla exótica y exuberante. El son evolucionó. Se le fueron añadiendo instrumentos, se le hicieron variaciones y nuevos ritmos fueron surgiendo. Ritmos que le dieron la vuelta al mundo y que aún hoy son más populares que nunca. Exótica y glamorosa, así la veía el resto del mundo. Figuras como Ernest Hemingway y Pablo Picasso se enamoraron de ella y perpetuaron esa imagen de Cuba como paraíso tropical. Una tierra de mujeres bellas, de días encantados y noches legendarias. Most Cubans realize the beauty of Havana and this reputation of being a city full of joy. We realize it through the eyes
of the foreigners. For us, that was the natural way to be. The Cubans began to see more and more tourists coming, more and more Latin Americans writing about the Paris of Latin America. And so we began then to realize, wow, this is a city that is marvelous. En su época de oro, Cuba se convirtió en una de las mecas turísticas más importantes, destinación obligatoria de viajeros acaudalados y de los artistas más famosos de ese tiempo. Las noches cubanas hicieron historia. Pedro Vargas, el gran tenor mexicano, dijo una vez que para estar seguro del triunfo en América, había que haber triunfado en La Habana. La vida nocturna estaba llena de luces y de música, y gravitaba alrededor de un sinfín de cabarets. Sanssouci, que era muy grande, precioso, el Casino Parisien, Montmartre, el Havana Hilton, el Bambú, estaba en la carretera de Rancho Boyero, el Río Cristal, la Libar donde trabajaba mi amigo Benny Moré. Y era muy simpático porque habían unos letreros que decían, presenta Benny Moré si viene. Pero por supuesto, ningún otro club nocturno capturó la imaginación como lo hizo el Tropicana. The magic of Tropicana begins with its setting. It's located in what used to be a mansion that has 6 acres of tropical gardens. And at night, when the trees are lit from outside and the interior of the cabaret is dark, it gives the illusion of you're being outdoors when you're indoors. El movimiento de luz era precioso, porque se encendía a un lado así y aparecía un cuadro. Se apagaba y se aparecía por el otro lado otro cuadro. Se encendía hacia arriba, usted veía a las modelos corriendo por allá arriba. Era una preciosidad eso, ¿eh? Y por la rampa, ahí venía otro grupo. Ahí encaramado estaba Israel Cachao, con el con su bajista. Él era, ¿cómo se llama? Bajista, arriba había unas plataformas. Y él estaba encaramado, tocando allí, lo nombraba. Israel Cachao, ahí estaba. Y durante ese tiempo de renacimiento en todas las disciplinas, también surgieron algunas de las figuras más trascendentales de la música cubana. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa. Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles en cielo, tierra, mujer y mar. Valle Viñales, María San Diego, Coroa, linda flores. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, este viaje imaginario a un pasado feliz. Un tiempo glorioso que dejó en nuestros corazones una huella imborrable. A nuestros hijos y a las nuevas generaciones, que no se olviden de dónde vinimos, de la tierra más linda que ojos humanos vieron, y que a pesar de los golpes del destino, con la frente muy alta y con mucha dignidad, hemos logrado mantener nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra cultura, sin olvidar nunca que algún día regresaremos.
This program was brought to you by For over 100 years, Cubans have raised espresso to a high art. We are coffee people at our roots, and that makes the difference. Café La Llave. We put our love of coffee into everything we do. Florida Crystals recycle sugarcane to produce renewable energy for tens of thousands of Florida homes. Florida Crystals, growing a brighter future, naturally. and by the members of Channel 2.